Vamos a trabajar el análisis factorial exploratorio AFE paso a paso utilizando Jamovi. Las etapas que vamos a trabajar ahora son la 3, la revisión de la calidad de los datos. Comenzamos con la etapa 3, viendo la calidad de los datos. Vamos a revisar los datos brutos de la escala, buscaremos datos perdidos, datos atípicos y los supuestos básicos de la AFE para hacer una selección de ítems, eliminar aquellos ítems que no cumplan ciertos requisitos para tener nuestra base de datos final antes de realizar el análisis factorial. La revisión de los datos brutos significa que vamos a ver que no exista ninguna anomalía en términos de los datos. Entonces, una primera revisión que podemos hacer sobre los ítems es indagar si todos los ítems se mueven dentro de la escala de 1 a 4. Si existe algún dato como valor 5, eso no corresponde, o algún valor distinto de 1, un valor negativo, un valor 0, ¿ya? Eso entonces tendríamos que corregirlo. Para hacer eso, vamos a cargar los datos en Jamovi. Una herramienta para ver los datos brutos, saber cómo están, es haciendo una exploración con estadística descriptiva de los ítems que vamos a trabajar en el análisis factorial. Le vamos a pedir variables las muestre en fila, y aquí lo que estamos visualizando es que el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 4. Por tanto, todos los ítems, desde esa perspectiva, estarían correctos. Ahora vamos a revisar los datos perdidos. Los datos perdidos los vamos a revisar pidiendo, ¿no es cierto?, una exploración descriptiva. Ponemos todos los ítems y vamos a revisar la columna de datos perdidos. En este caso, el ítem 2 presenta dos datos perdidos, este presenta 8. Cuando la cantidad de datos perdidos sobrepasa el 5%, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar los datos perdidos por algún indicador que sea el más correcto. Entre los métodos de reemplazo de datos perdidos, el que se activa automáticamente es la eliminación del caso. Es decir, cuando en una variable falta un dato y yo hago un análisis estadístico, ese caso se elimina completo. Luego tenemos la sustitución por media, es la que la que ustedes podrían utilizar para su trabajo. Esto se recomienda solo cuando estemos trabajando a nivel de docencia, porque la opción más correcta es la múltiple imputación. Esta genera varias bases imputadas, es el método más robusto, es más complejo, y esto se usa en investigaciones formales. Si tuviésemos que reemplazar los datos perdidos, por ejemplo, del ítem 2, lo tendríamos que reemplazar por la medida de tendencia central. Como estamos en una escala Likert y son valores enteros, en este caso lo vamos a reemplazar por la mediana. Por tanto, la mediana es 3 y reemplazamos el dato perdido por 3. En el caso de la pregunta 3, el ítem 3, sí, la mediana también es 3, por tanto, reemplazamos los datos perdidos con valores 3. Ahora que revisamos los datos perdidos, pasamos a ver los datos atípicos. La revisión de los datos atípicos o outliers antes de un AFE es muy importante, ya que los casos outliers o atípicos pueden alterar o distorsionar las correlaciones entre los ítems, el valor KMO, las comunalidades, los eigenvalue de valores propios, el número de factores extraídos,
siempre va a ser muy relevante identificar y buscar si la existencia de datos atípicos. En el caso de las escalas que tienen o usan ítem en escala Likert, los outliers suelen ser menos problemáticos eh, que en las variables continuas o puntajes, que tienen muchos más valores, dado que el rango de respuesta en una escala Likert es mucho más limitado. ¿Qué herramientas de análisis tenemos para buscar los datos atípicos? Podemos usar el boxplot, que es el que tiene Jamovi, el z-score, distancia de Mahalanobis, distancia de Cook, leverage, d al cuadrado robusta, análisis de conglomerados, el PCA preliminar, ya que es el análisis de componentes principales. En este caso, nosotros vamos a usar boxplot. En el caso del Jamovi, el método de análisis de outliers a través de boxplot, lo que nos va a mostrar es esta gráfica donde los extremos más alto y más bajo son los posibles outliers. En Jamovi, los outliers o los datos perdidos los vamos a buscar en exploración, pedimos una estadística descriptiva de todas las variables y pedimos gráfico. El boxplot o diagrama de cajas es esta opción. Le vamos a marcar diagrama de cajas y etiquetar valores atípicos. Y vamos a revisar. En este primer gráfico, la pregunta 1 no presenta valores atípicos. La pregunta 2 tampoco. El ítem 3 tampoco. El ítem 7 sí. Tendría los casos 11, 61 y 405 como casos atípicos. ¿Por qué podrían estar siendo atípicos? Dado que la concentración de datos está en los valores superiores, estos casos son los 3 únicos que marcan en esa instancia. Lo que vamos a hacer o lo que se hace cuando uno identifica los casos atípicos es hacer una evaluación de si los eliminamos o los mantenemos. La decisión es una decisión técnica. ¿Qué tanto me distorsionan 3 casos sobre 480? ¿Y cuántos casos atípicos tengo? Aquí hay más casos atípicos. El ítem 9. Aquí hay más casos atípicos. Aquí uno puede ir tomando ciertas decisiones. Uno podría borrar los casos atípicos de acuerdo a las variables y tener cuánta tolerancia tengo para esa eliminación. Lo otro es cuántos casos atípicos se repiten en más de una variable. Aquí tenemos más casos, etc. Así es como aparecen entonces los casos atípicos. Bien, ahora que ya hemos revisado los datos atípicos, procedemos a analizar los supuestos básicos necesarios para el AFE. Los supuestos básicos que se deben cumplir para realizar el AFE son discriminación aceptable. Los ítems discriminan y los que no son eliminados de la base AFE. Vamos a evaluar la distribución aceptable. Aquí vamos a trabajar con asimetría y kurtosis. Los ítems que no cumplan deben ser eliminados. Una vez que ya hemos sacado los ítems, establecemos cuál es la confiabilidad que la escala está teniendo. Si la confiabilidad no se cumple, el AFE no se puede realizar. Una vez que hemos revisado los supuestos anteriores, ahora hacemos de la base que está quedando la prueba de adecuación para establecer si se puede o no realizar el AFE. Para eso vamos a obtener el KMO y Bartlett. Si estos indicadores señalan que los datos son adecuados, entonces el AFE se realiza. Ahora veamos el poder de discriminación de los ítems. Abrimos la base de datos en Jamovi, nos vamos a la opción de factor, análisis de fiabilidad y seleccionamos los ítems de nuestra escala. Como pueden observar, ya tenemos seleccionado la confiabilidad con alfa de Cronbach, que es la confiabilidad por consistencia interna. Con los ítems tal cual como lo hemos traído desde la base de datos, ya tenemos una confiabilidad de 0,93, lo cual es muy bueno.
vamos a ir al análisis de discriminación. Para eso, le vamos a pedir la correlación del elemento con otro. Esta es la correlación ítem test. Ahora nos vamos a fijar en la correlación ítem test y vamos a eliminar todos los ítems cuya correlación sea menor a 0,30. Vamos a partir primero por los ítems con la más baja correlación. Por ejemplo, el ítem 6 tiene una correlación negativa de 0,06. Este valor es bajo por el 0, no por el signo negativo. Vamos a seguir. Vamos a eliminar entonces el 6, el 10, que son los que vemos aquí. Entonces, vamos al ítem 6 y lo sacamos. Vamos al ítem 10 y lo sacamos. Y como van a ir observando, automáticamente el sistema empieza a recalcular tanto la confiabilidad, cómo va quedando la confiabilidad al ir sacando ítems, y hace un nuevo cálculo de la correlación ítem test, porque esta obviamente va a ir cambiando en la medida en que yo voy sacando ítems. Bien, saquemos otro par de ítems que pesan muy bajos. Tenemos el ítem 26 y el ítem 38. Tenemos el 26 y 38. Me equivoqué, saqué el 39, era el 38. Ahí sí. Y ahora esperamos a que se recalcule todo nuevamente. La confiabilidad va subiendo poco a poco. Aquí se observan, dice, oye, la pregunta 42, 46, 49 se correlacionan negativamente. Eso también es muy positivo porque en el fondo te dice cuáles son los ítems que potencialmente son inversos. Lo importante es que su correlación sea mayor o igual a 0,30. Vamos a eliminar el último par de ítems solo para graficar y obviamente ustedes después siguen haciendo eso. Voy a sacar el ítem 42, 46. 42, tienen que fijarse bien de marcar los ítems correctos, y 46. Estamos viendo cómo se recalcula todo nuevamente. ¿Sí? Ahora ya el alfa subió a 0,94. En la medida en que vamos sacando ítems que discriminan poco, la confiabilidad va mejorando. Recuerden que esto solo es factible cuando la cantidad de ítems que yo tengo es el doble o el triple de los ítems que finalmente quiero tener para tener esta holgura de eliminación. El siguiente paso es con los ítems que eliminamos. Obviamente aquí hay que eliminar más, ¿ya? Pero el siguiente paso, después que hemos eliminado los ítems en cuanto a su correlación ítem test, es que vamos a hacer una base de datos en Excel solo con los ítems que quedan. Ahora nos vamos a nuestra planilla Excel y vamos a crear una hoja donde vamos a tener los ítems que debemos eliminar. Para eso, vamos a ir al primer análisis de correlación ítem test, donde no he eliminado ningún ítem, y voy a copiar la tabla resultante y la voy a pegar en mi planilla Excel. Voy a borrar ese texto de ahí. Aquí tengo el ítem y aquí tengo la correlación ítem test. Y acá vamos a poner eliminar sí y no. Eliminar sí y no. Ahora, es muy importante que verifiquen si estos valores que tenemos aquí son números. ¿Cómo lo verificamos? Vamos a hacer una sumatoria de ese número con cualquiera de otros. Cuando les da este mensaje de error, valor, significa de que esto no son números, sino que son textos. Por tanto, son textos porque el punto decimal no es el separador correcto, es la coma. Vamos a buscar y reemplazar el punto por una coma. Les decimos reemplazar todos y ya se realizó. Ahora que se reemplazaron,
la fórmula que antes me daba un valor que por tanto era un error, ahora sí sumó 0,47 con 0,44. Y ahí ya entonces tengo mis números. Ahora puedo ordenar de menor a mayor. Y vamos a marcar todos los ítems cuyo valor son menores a 0,30. Este es 0,15, por tanto, todos estos deben ser eliminados y aquí le vamos a ir poniendo que sí. Todos estos deben ser eliminados hasta el ítem 61. Y todos estos de acá no deben ser eliminados. Por tanto, todo esto se mantiene. Y por tanto, ahora sé que todo este grupo de ítems son los que deben eliminarse. Ahora que ya sabemos qué ítems debemos eliminar, vamos a crear en la base de datos de análisis una copia. Le vamos a sacar una copia, crear copia, y vamos a crear la base de datos de análisis B2 con esa copia. Con la información de esta tabla, comenzamos a eliminar ítems. Vamos a partir por el ítem 55. Entonces vamos a eliminar el ítem 55, vamos a nuestra base de análisis B2, buscamos el ítem 55 y lo eliminamos. Ahora vamos con el 62. Seleccionamos y eliminamos. Seguimos con el 74. Y así seguimos eliminando. Es muy importante que los números de los ítems se mantengan tal cual, no los modifiquen, no hagan una reordenación, porque necesitamos tener el texto del ítem asociado al número del ítem con el cual estamos trabajando. Una vez que terminemos el análisis factorial y comprobemos que tiene validez esta escala, ya en esa versión final podemos renombrar los ítems para darle un orden correlativo a la numeración. Hasta entonces no se cambian estos números. Ahora que ya hemos eliminado los ítems que no discriminan, pasamos al análisis de la distribución en cuanto a la asimetría y la kurtosis. Cargamos la base de análisis versión 2 a Jamovi. Y aquí entonces ahora tengo los ítems sin los ítems que discriminan poco. ¿Ves? Aquí está del ítem 5, salta al 7 porque el 6 lo eliminamos porque discriminaba poco. Vamos a revisar cómo está la simetría y la kurtosis. Para eso pedimos una estadística descriptiva de todos los ítems. Pedimos que las variables estén en filas. Nos vamos a estadística y le vamos a pedir asimetría y kurtosis. Aquí tenemos la asimetría y la kurtosis. Y ahora tenemos que evaluar qué ítems cumplen y qué ítems no cumplen. Por tanto, los que no cumplan deben ser eliminados. La simetría. Vamos a eliminar todos los ítems cuyos valores sean mayores a más o menos 2. Entonces, vamos a buscar en la asimetría valores que sean mayores a más menos 2. Y no encontramos ninguno. Por tanto, todos los ítems se mantienen. Para evaluar la kurtosis en los ítems, vamos a usar los siguientes criterios. Vamos a considerar óptima una kurtosis que está entre más 1.5 y menos 1.5. Una kurtosis con valor absoluto mayor o igual a 1.5 y menor a 2, la vamos a considerar aceptable. En esas condiciones, uno podría entrar a revisar estos ítems si es que se suman otros indicadores no tan adecuados. Y cuando tengamos un valor absoluto de kurtosis
mayor o igual a 2.0, en ese caso debiéramos eliminar ese ítem. Con esos criterios, entonces, revisamos la kurtosis. Hasta este minuto, todas las kurtosis son valores que son menores a 1.5 en términos absolutos, sean positivos o negativos. Acá tenemos en el ítem 85, tendría que ser eliminado porque tiene una kurtosis de 2.1. Ahora que hemos eliminado y los ítems que discriminan poco o que tienen problemas en su distribución, además de haber revisado datos perdidos, datos atípicos o cualquier problema con la información, con todo eso corregido y asegurado, entonces ahora generamos nuestra base de datos para el análisis factorial. Esta base de datos queda con los ítems que cumplen los criterios antes mencionados: correlación ítem-test, distribución de simetría y kurtosis, y no se cambia la numeración de los ítems, se mantiene la numeración original, dado que el análisis factorial va a necesitar trabajar con el contenido de los ítems. El siguiente paso, antes de hacer o de comenzar el análisis factorial, es evaluar la adecuación de los ítems. Esto significa que vamos ahora a establecer cuál es el nivel de confiabilidad que tiene la prueba de Bartlett y KMO. Es decir, necesitamos una confiabilidad aceptable mayor a 0.75, una prueba de adecuación donde la prueba de felicidad de Bartlett entregue una diferencia significativa. Y por otro lado, necesitamos que la prueba KMO obtenga un valor mayor a 0.70. Si se cumplen esos criterios, entonces estamos en condiciones de realizar el análisis factorial. Vamos a revisar la confiabilidad. Para eso vamos a factor, análisis de fiabilidad, colocamos nuestros ítems y vemos que resultado nos arroja el alfa de Cronbach. En este caso tenemos una confiabilidad de 0.96, lo cual es una muy buena confiabilidad. Por tanto, el primer criterio para entrar a hacer el AFE se cumple. Comenzamos a evaluar los dos criterios que son muy relevantes y que los datos deben cumplir. Para eso nos vamos al análisis factorial exploratorio y seleccionamos las variables a analizar, y lo que vamos a observar es la prueba de felicidad de Bartlett y la medida de idoneidad del muestreo KMO. La prueba de felicidad de Bartlett tiene que salir un resultado significativo, menor a 0.05 y más óptimo si es menor a 0.01, como en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos no tienen identidad de una esfera, lo que significa que son datos óptimos para establecer relaciones entre estos ítems. Y por otro lado, la medida de idoneidad del muestreo de KMO supera el 0.70, obteniendo un 0.94. Con estos dos indicadores, entonces, podemos realizar el análisis factorial.